Hace unos años hacia atrás hice un video muy popular aquí en YouTube titulado Top 5 respecto de las mejores marcas de zapatos por menos de $100. Hace tiempo que he tratado de hacer una segunda parte respecto de un top 5 de marcas mexicanas de más de $100. Sin embargo, pues realmente no he encontrado marcas mexicanas que superen este rango de los $100. La única marca que he encontrado que pues es muy buena y de hecho es legendaria aquí en México es Cuadra, pero fuera de Cuadra no he encontrado otras marcas para poder hacer un top 5. Sin embargo, en el video del día de hoy te voy a compartir 3 marcas de zapatos que son marcas hechas aquí en México y son marcas que superan el rango de los $100. Estas marcas que te voy a compartir a continuación son marcas hechas en México, son marcas hechas, fabricadas, elaboradas aquí en México. Sin embargo, no se venden aquí en México. Estas marcas se hacen aquí en México, pero se envían y se venden en boutiques de Estados Unidos. Se envían y se venden en Estados Unidos porque las marcas per se, las marcas en sí mismas son norteamericanas y quizá ese sea el motivo por el cual los precios sean más elevados, porque son marcas que están dirigidas a un público norteamericano. Sin embargo, por el hecho de que estas marcas sean elaboradas y sean construidas, sean hechas aquí en México, ese es el motivo por el cual las estoy incluyendo dentro de este top de marcas y marcas hechas en México que superan el rango de los $100. Si esos zapatos están elaborados aquí en México, sin embargo la marca que los representa es norteamericana, esto realmente lo hace un zapato mexicano, lo hace un zapato norteamericano. ¿Cuál es su verdadera esencia? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Sin embargo, independientemente de cuál sea la verdadera esencia, por el hecho de que esté elaborado aquí en México, ese es el motivo por el cual decido hacer este video. La primera marca que te quiero compartir se llama José Luis Rocha. Como tú puedes ver aquí en las imágenes, estos son zapatos elaborados, son zapatos de vestir hechos artesanalmente, como mencionaba, hechos aquí en México. Aquí podemos ver respecto de las características, es un zapato bostoniano hecho con un patina azul marino. La estética es un zapato muy bonito, como se puede apreciar en las fotos. Si podemos ver aquí en el rango de precios, aquí podemos ver que oscila, a ver, nada, vamos a ponerlo con una mejor imagen. Aquí podemos ver que el zapato oscila en un rango de entre los $345. Esto pues definitivamente supera la marca de los $100. Es un zapato caro. Podemos ver en las imágenes, aquí podemos ver que está hecho con una construcción Goodyear Welted y aquí menciona literalmente que están hechos por artesanos en León, Guanajuato. Por lo tanto, estas características lo hacen un zapato mexicano, un zapato caro que definitivamente, si te llama la atención las características, así como su construcción y su estética, definitivamente es un zapato que vale mucho la pena. Los siguientes zapatos en la lista son unos zapatos de una marca que se llama J. Butler. Es un zapato especializado completamente en mocasines. Aquí podemos ver que los zapatos pues realmente andan en el rango de los $195 aproximadamente. Tienen algunos mucho más caros en el rango de los $800, pero ya son pieles exóticas. Sin embargo, en su gran mayoría el promedio están en $195. Vamos a elegir como ejemplo estos mocasines negros. Aquí podemos apreciar la piel de los zapatos, son hechos en piel de becerro. Podemos apreciar que es una piel full grain leather. Aquí en esta imagen podemos apreciar el logo de la marca en el interior. La estética está muy bien hecha. Es un zapato negro, un mocasín negro muy bonito. Aquí podemos apreciar mejor el perfil. Es un zapato muy parecido a lo que es al clásico en Gucci. Un zapato muy bonito. Podemos apreciar que tiene en varios colores. Cada uno de los modelos tiene en colores diferentes.
Podemos ver el rango de precios de $195. Podemos ver también en sus características que es un zapato hecho en construcción Blake Stitch, por lo tanto un zapato hecho en México, construcción Blake Stitch, de muy buena piel. Es un zapato muy duradero y que anda en el rango de los $195. Si esas características te llaman la atención, es otro zapato muy llamativo y que podría valer la pena el adquirirlo. Y el tercero es una marca muy popular que probablemente algunos de ustedes ya la conozcan y también probablemente algunos de ustedes ya sabían que son zapatos hechos en México. Estamos hablando de los zapatos de Thursday Boots. Aquí, como podemos ver en la pantalla, ellos igual son muy transparentes respecto de dónde están hechos. Son zapatos hechos en México. Aquí en el rango podemos ver toda la colección de zapatos. Podemos ver que el catálogo de botas es muy variado. Vamos a elegir una de las botas de la colección. Aquí podemos ver estas botas Captain. Vamos a ver respecto de la calidad de la piel. Podemos ver que igual es una piel de muy buena calidad, una piel en construcción full grain leather. En cuanto al rango de precios, podemos ver que estas botas oscilan en el rango de los $200. Este es el rango promedio en el cual oscilan las botas. Podemos ver que están hechas en construcción Goodyear Welted, lo cual es una construcción muy buena porque es un zapato muy longevo. Eso nos da un claro indicador de que es un zapato muy resistente y de muy buena calidad. Y pues estéticamente las botas también están muy bien hechas. Si agregamos la calidad de los materiales, definitivamente es una bota que también vale mucho la pena adquirirla, sobre todo para que las personas que nos gustan los zapatos con una buena relación de calidad-precio. ¿Qué te parecieron los zapatos que he compartido en este video? ¿Te han llamado la atención las características? ¿O conoces alguna otra marca de zapatos hechas aquí en México que sea de más de $100, pero cuya marca o quienes lo representan realmente no sean de otro país? Si conoces alguna marca mexicana con estas características, te invito a que me la escribas en la caja de comentarios para que posteriormente podamos realizar un video hablando respecto de ellos. Si después de mirar este video te gustaría conocer un top 5 respecto de las mejores marcas mexicanas de calzado, pero que se encuentran por un rango por debajo de los $100, en ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video donde platico precisamente respecto de ese tema, las mejores marcas de zapatos hechas en México, pero que se encuentran por debajo del rango de los $100.